En Panamá lo que rige es un Estado policíaco. Lo que quedaba del Estado de Derecho panameño ya ha sido aniquilado por el gobierno de José Raúl Mulino, un presidente que se está comportando ya como un dictador en la medida que, de hecho, en la práctica, ya los derechos fundamentales y libertades de los panameños, particularmente aquellos que están protestando, no están siendo, no están siendo garantizados con tal de imponer la agenda de la clase dominante panameña y de Estados Unidos en Panamá. Están llevando adelante una escalada de violencia y represión dirigido contra los movimientos populares, tanto los obreros de la construcción, en este caso el Suntrax, pero también los docentes, también los pueblos indígenas, los estudiantes. Hay persecuciones, hay allanamientos, hay detenciones arbitrarias, hay confiscación de fondos, hay toda clase de chantajes, de coerción. Ante lo que estamos es el uso brutal de la violencia para tratar de acabar con el movimiento popular, con sus organizaciones y detener las protestas. El gobierno no quiere que se repita lo que sucedió en el 2022, donde los movimientos populares obligaron al gobierno a sentarse a una mesa de diálogo, una mesa de discusión sobre los temas nacionales. No quiere que se repita lo del 2023, donde el pueblo panameño en las calles detuvo el proyecto de la minería y para lograr cumplir con esa agenda de los sectores de la clase dominante panameña, ahora están desplegando violencia y buscan acabar particularmente con lo que es una de las organizaciones más beligerantes en el país, que es el Suntrax y sus dirigentes. Es una negación donde ellos quieren atribuirle las protestas o el descontento a sectores determinados, cuanto a lo que estamos en un descontento generalizado del pueblo panameño que rechaza la ley 462, que privatiza el sistema de pensiones panameño, que despoja a los panameños del derecho a una pensión para imponer un sistema de cuentas individuales nominales, que es el peor sistema de pensiones que pueda haber. A la misma vez, el gobierno se siente arrogante, se siente confiado en tanto en negar la realidad porque tiene la protección de Estados Unidos, porque están reduciendo a Panamá nuevamente a un protectorado, como lo fue durante gran parte del siglo XX, con ese memorándum y con la instalación de bases militares en Panamá. Lo que ha venido a hacer Estados Unidos es a reforzar a las fuerzas públicas panameñas para que puedan reprimir y puedan convertir a Panamá efectivamente en un satélite, en un protectorado estadounidense dentro de sus conflictos geopolíticos y esa decadencia imperial en la que se encuentra. Pero están tratando de dividir al movimiento popular, están tratando de cooptar a los trabajadores bananeros para que desistan de participar en las demandas, esas demandas que incluyen no solo la derogatoria de la ley 462, sino que tampoco se reactive la minería, que no se permitan los embalses en el río Indio que desplazarían a miles de campesinos panameños y a la misma vez que no se venda la patria, que no se permitan las bases militares en el país. Así que están usando la cooptación, tratando de comprar a determinados sectores y cuando no funciona, la represión violenta, tratar de infundir temor, miedo y por eso la arbitrariedad y la discrecionalidad con las detenciones, con los allanamientos, con la persecución, para intimidar a otros integrantes de los movimientos populares. Pero no lo están logrando, porque siguen los docentes firmes en las calles, siguen los pueblos indígenas, tanto los Nove, los Guna, los Emberá en distintos bastones a lo largo del país, los estudiantes de secundaria, los estudiantes universitarios, a pesar de la represión, ahí están. Y el gobierno ha sido brutal. Hay imágenes del gobierno invadiendo comunidades, golpeando a niños, golpeando a mujeres indígenas, a docentes, tratando de humillarlos. Es decir, la criminalización de la protesta en Panamá. Y por eso tenemos que hablar de un Estado policíaco, un Estado donde ya no hay ley, donde ya no hay Estado de Derecho. Todo aquel que se esté oponiendo va a tener que enfrentar la posibilidad de que el gobierno vulnere sus garantías fundamentales. Pero se está enfrentando a un pueblo que está resistiendo en las calles. Y por eso también hay que destacarlo nuevamente. Por eso quiere acabar con el Suntrax, porque ha sido el sindicato que a lo largo de los distintos gobiernos siempre se ha enfrentado a las políticas neoliberales, antipopulares y antinacionales de esos gobiernos.
Las medidas que busca imponer el gobierno de Mulino benefician a la clase dominante panameña, a la oligarquía panameña, que ha buscado estos proyectos en parte para compensar el fracaso del modelo económico de Panamá, el deterioro en la economía panameña, y buscan compensar eso, buscan compensarlo apagándose de los fondos de los asegurados con la reforma al sistema de pensiones, buscan asegurarlo con el proyecto de la minera, resucitando una mina que ya fue declarada inconstitucional debido a la presión del pueblo en las calles y las bases militares estadounidenses. Ahora, hay que estar claro sobre el memorándum y la instalación de esas bases. Eso nos regresa a Panamá a ser un protectorado. Básicamente están tratando de borrar acumulado de las luchas generacionales del pueblo panameño que logra conquistar la soberanía. Buscan borrar ese expediente, pero hay que estar claro que la clase dominante panameña, que el gobierno de Mulino lo hace con gusto, no es obligado, porque ellos están alineados con esa política imperialista estadounidense, porque saben que Estados Unidos va a resguardar sus intereses. Y por eso vemos que el discurso del gobierno de Mulino, cuando intenta descalificar a los movimientos sociales, es el mismo discurso de Trump. Es el mismo discurso que intenta dividir a la población, que este discurso de la guerra fría para atemorizar al pueblo ante la opción. Vemos ese alineamiento entre Estados Unidos, ese alineamiento entre los intereses de la clase dominante panameña y una agenda que beneficia al empresariado de Panamá y que está buscando ahora, mediante la violencia, lograr imponer la agenda que los gobiernos anteriores no lograron. Hay una continuidad en la política en Panamá. Mulino es una variante más violenta y más arrogante, porque se siente resguardado por Estados Unidos, de los gobiernos anteriores de Panamá. Lo primero, sí, es una amenaza tanto babolía, de caso tal de aceptar la condición de asilo de Saúl Méndez, que habrían represalias de parte de Panamá y potencialmente, cuidado que de Estados Unidos también, que es una medida de presión ante quien efectivamente es un perseguido político, y eso se confirma por la discrecionalidad y la arbitrariedad de las medidas que están siendo tomadas tanto contra el Suntras como otras organizaciones populares en estos momentos, como contra los estudiantes, contra los pueblos indígenas y demás. Y además había un contraste interesante, porque recordemos que le acaban de dar básicamente todas las facilidades a Ricardo Martinelli, el expresidente corrupto de Panamá, para que salga del país y goce de un asilo, bajo obviamente el beneplácito del gobierno, recordando que Mulino solo es presidente porque era el delfín de Ricardo Martinelli en la última elección, en unas elecciones donde él logra la presidencia bajo condiciones muy cuestionables en cuanto a la legalidad de su candidatura. Así que ahí vemos el doble rasero, un candidato o un integrante de la burguesía panameña como Martinelli, se le permiten todas las facilidades para ir a su asilo al ser un aliado del gobierno, pero un dirigente sindical en el momento en el que está luchando contra las políticas antipopulares de este gobierno, se le busca negar por todas las medidas posibles, incluso utilizando la política exterior como una medida de chantaje, negarle la condición de asilado. Y por eso habría que reafirmar el punto. Estamos en Panamá bajo un estado policíaco donde las garantías fundamentales poco importan ya, donde han acabado contra el Estado de Derecho, y todos los que adversan al gobierno van a enfrentar distintas medidas de coerción y violencia, como hemos visto en las últimas semanas en el país.